Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy traemos una actualización con el siempre brillante Stanislav Krapivnik. Stas, bienvenido de nuevo. Gracias, sigo de vacaciones. Sí, bueno, gracias por sacar tiempo durante las vacaciones. Espero que allí esté bien, pero tenemos que hablar de todas las tragedias que siguen ocurriendo, a pesar de que sea temporada de fiestas, temporada de vacaciones. Dígame, ¿qué pensó cuando se enteró de lo de Zelensky, de que Ucrania atacara realmente un petrolero iraní en el Mar Caspio? A estas alturas, quiero decir, la mayoría de la gente está totalmente segura de que no se puede hacer algo así sin la inteligencia de los estadounidenses, y ya han dado marcha atrás. Han pedido disculpas. ¿Cómo interpreta usted todo esto? No creo que los iraníes vayan a aceptar una disculpa. Creo que los iraníes están con lo de ojo por ojo. Pero los iraníes tienden a subir la apuesta, así que quizá a estas alturas sea un ojo por dos ojos. Bueno, lo hicieron a propósito. Quiero decir, no hay disculpa posible. No fue un accidente. Estados Unidos proporcionó las coordenadas a los drones de largo alcance que volaron hasta el Caspio. Los ucranianos no pueden ver nada, ni siquiera en el centro y el oeste del Mar Negro. Toda esa información de inteligencia la proporcionan Estados Unidos o el Reino Unido. Sigo sin entender por qué Rusia no ha empezado a derribar, al menos empezando por los drones estadounidenses, y luego avanzando hasta los aviones tripulados que se usan para espionaje y para localizar objetivos. Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo. Los iraníes empezaron a hacerlo hace bastante tiempo, y me quito el sombrero ante ellos por eso. Lo que estamos empezando a ver es un frente que empieza a expandirse. Si miramos la Primera Guerra Mundial, todo el mundo se lanzó a la carrera. El principal conflicto era entre Austria-Hungría y Serbia. Fuera de eso, básicamente toda Europa estaba en paz. Y entonces todos se lanzaron a la carrera. Hubo un disparo al aire y todo el mundo corrió hacia esa gloriosa guerra de 2 meses. La Segunda Guerra Mundial empezó como una serie de conflictos aislados o semi-isolados que comenzaron a expandirse y a crecer y acabaron uniéndose en frentes sólidos. Esto es lo que estamos viendo aquí. Porque mire, en primer lugar, Irán puede alcanzar Ucrania, especialmente el sur de Ucrania. Irán tiene 3 opciones. Puede disparar directamente contra Ucrania y contra el tráfico marítimo, si fuera necesario, utilizando inteligencia de satélites rusos o chinos. Dudo que los chinos se la proporcionaran para Ucrania, pero Rusia sí lo haría. Puede pedir utilizar territorio ruso desde el que lanzar ataques. O creo que la mejor opción, si esto sigue ampliándose para Irán tiene un problema. Tiene un ejército de 1 millón de hombres en armas. Puede ampliarlo fácilmente a 2 o 3 millones. Pero aparte de algunas fuerzas especiales, Irán no tiene experiencia de combate. No la tiene. Los hombres que combatieron en la guerra entre Irán e Irak tienen ahora 50 y 60 años, así que ya no tienen esa experiencia. ¿Dónde consigues experiencia? Bueno, ya sabes, puedes enviar a 100,000 soldados a luchar contra la OTAN en la guerra subsidiaria de Ucrania y adquirir mucha experiencia de esa manera. Solo necesitas que, como mínimo, 1 de cada 5, quizá 1 de cada 3 hombres tenga experiencia para poder compartirla y aportar ese nivel de conocimientos al resto. Ya sabes, repartes a los soldados con experiencia, pones sargentos experimentados en cada unidad. Así que esto es que, por cierto, los norcoreanos hicieron exactamente lo mismo, solo que Corea del Norte tenía una alianza defensiva con Rusia y estaban combatiendo la incursión de la OTAN en Kursk, en territorio inequívocamente ruso, territorio ruso indiscutible. Sí, Irán está en guerra con Estados Unidos, otra guerra estadounidense no declarada, pero fue una guerra de agresión. Ucrania ha atacado a Irán, un acto de guerra, por mucho que ahora quieran disculparse de repente por ello. Y ya saben, ¿qué va a pasar si Irán acepta esta disculpa? Habrá otros ataques. Esto establecerá un nuevo patrón hasta que Kiev sea atacada, o atacada con la suficiente dureza.
Pero Irán tiene la oportunidad de enviar 100.000 tropas a Rusia para adquirir experiencia de combate. ¿Creen que Rusia recibiría eso con los brazos abiertos? Porque la cuestión es, ¿quieres eso? Porque quiero decir, incluso con las tropas norcoreanas, durante muchísimo tiempo Rusia decía, no, no tenemos ninguna. Y no estaba claro si eso era realmente una ventaja o un lastre, ¿no? Bueno, los norcoreanos combatieron bien, tuvieron bajas considerables, teniendo todo en cuenta, porque no tenían experiencia y no llevaban con ellos a oficiales de combate experimentados. Eso siempre les pasa a las tropas novatas, pero combatieron bien, y creo que los iraníes combatirán bastante bien. Y para Irán, creo que sería una gran ventaja adquirir esa experiencia de combate. Mire, estamos luchando contra la OTAN. Luchamos activamente contra la OTAN desde el primer día. Claro, no llevan las banderas de sus países, pero más de 10.000 polacos no murieron porque fueran voluntarios. Bueno, puede que se alistaran voluntariamente. Se alistaron como un batallón entero. Polonia sufrió muchas bajas para adquirir esa experiencia de combate. Sus tropas van rotando batallones por allí. La primera vez que fui, estaba a 500 metros de la línea del frente. Era el 24 de diciembre de 2022, y al otro lado de la línea, todos eran polacos. No había ucranianos. Y las interceptaciones de radio estaban todas en polaco. Así que sí, la OTAN lleva bastante tiempo combatiendo activamente contra Rusia. Luego, cuando 2.000 soldados de las Fuerzas Armadas finlandesas dimiten, de repente, ya sabes, se entiende perfectamente a dónde van. Y no son mercenarios. Bueno, no en el sentido estricto. Nosotros no somos mercenarios. Así que creo que Irán tendría una oportunidad excelente y muy probablemente Rusia la acogería bien. Oye, solo una nota muy rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí, o puedes conseguir algunos de nuestros nuevos productos en neutralitystudies.com. Los enlaces están abajo. Nos vemos allí. Entonces, en tu opinión, quiero decir, en YouTube se ha estado comentando estos últimos días que estas dos guerras están ahora en proceso de fusionarse. También vemos que está ocurriendo eso. Es como si los frentes se estuvieran extendiendo. Y quiero decir, Zelensky tiene un incentivo muy claro para hacerlo, para arrastrar a los estadounidenses, que están en guerra con Irán, pero oficialmente siguen siendo neutrales en la guerra con Rusia, ¿verdad? Y lo único que podría cambiar de algún modo las cosas para Ucrania sería, por supuesto, implicar por completo a los estadounidenses. Pero parece algo muy insensato si eso fuera realmente algo a lo que los estadounidenses hubieran accedido. En cuanto a fuerzas terrestres, Estados Unidos no puede hacer tanto. Seamos realistas. Las fuerzas combinadas del ejército de Estados Unidos y del cuerpo de Marines suman menos de 600.000 efectivos, pero esa es la cifra total de ambos cuerpos. No son soldados de combate. La gente tiende a no entenderlo. Ahí están los conductores de camiones, los sanitarios, los administrativos, sentados ante un escritorio, que no sabrían qué hacer con una pistola y mucho menos con un fusil de asalto. Su mayor preocupación es no clavarse una grapa en la mano o no hacerse un corte con el papel. Y lo digo muy en serio. Si lo analizas, la fuerza de combate real del ejército de Estados Unidos y del cuerpo de Marines es inferior a 200.000 efectivos. Y tendrían que sacarlos de todas partes, incluidas las embajadas. Tendrían que retirar a esos soldados de todos los sitios para poder reunirlos. Vale. Así que si Estados Unidos se emplea a fondo sin reclutamiento obligatorio, y poner en marcha un reclutamiento obligatorio en Estados Unidos probablemente sería, a estas alturas, un acontecimiento de nivel guerra civil. Mandas a 200.000 soldados contra Irán, contra 1 millón de hombres atrincherados en las montañas. Da igual que sea invierno o verano. Van a desaparecer en esas montañas. No van a salir de allí. Podrías tomar las zonas costeras, claro, pero estarías bajo fuego constante de artillería,
bajo ataques constantes de drones y bajo contraataques constantes. Esto es, por cierto, lo que les ocurrió a los iraquíes. Tomaron las tierras bajas al noreste de Kuwait, pero no pudieron avanzar mucho más hacia las montañas, hacia esas montañas preparadas y fortificadas. Y claro, hay valles, hay carreteras y están vigilados desde posiciones preparadas, y te ves atrapado combatiendo en las montañas. Otra vez la guerra de Corea, solo que la guerra de Corea la combatieron veteranos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo combatirían tipos acostumbrados a una guerra de safari en Afganistán, ya sabes, en lugares como Irak, simplemente dando vueltas en patrulla. Y la otra cuestión es que, si Estados Unidos desplegara esas tropas en el frente ruso, vale, serían 200,000 más en una guerra en la que ya probablemente quizá duplicarían lo que los ucranianos tienen ahora mismo en el campo de batalla. Rusia tiene 350,000 soldados en reserva y siempre puede aumentar otra ronda de movilización. Así que de nuevo, ¿hasta dónde quieres llegar? Y cuando empiecen a volver bolsas para cadáveres en masa, quiero decir, Trump ya ha perdido la mayor parte de su popularidad. Por eso creo que no tiene absolutamente ningún sentido que haya algún tipo de estrategia estadounidense detrás de intentar vincular estos dos teatros de guerra. Quiero decir, lo único que Estados Unidos necesita ahora es, de algún modo, mantenerlos separados y mantener la guerra indirecta en Ucrania como una guerra indirecta, en la que Ucrania lucha en nombre de Estados Unidos. Y en Oriente Medio, en Asia Occidental, en realidad, lo mejor sería desvincularse. Pero, por desgracia, Israel encontró la manera de utilizar a los estadounidenses para librar su guerra. Y se puede ver cómo Israel está como echándose hacia atrás y diciendo básicamente que no estamos atacando nada. Ya sabes, como que ahora somos pacíficos. Quiero decir, este es un problema de Estados Unidos. Es como bien hecho Netanyahu, jugando a la política, haciéndole a Estados Unidos lo que Estados Unidos le hizo a Ucrania. Pero incluso ahí, el hecho de que ahora ya no puedan atacar en Irán, de que se estén quedando sin misiles y sin cosas que realmente puedan usar para la guerra. Quiero decir, eso debería significar que esto debe mantenerse separado, ¿no? ¿O hay algo que no estoy viendo? Sí. Bueno, antes que nada, por cierto, Netanyahu salió en las noticias de Estados Unidos, en Fox, en este caso, y les está echando una bronca a los estadounidenses por a quién eligieron en Nueva York. Piensen en esto. El jefe de otro país, por cierto, quieran llamarlo un país vasallo, pero no lo es. Se parece más a un país propietario. Ahora les está diciendo a ustedes, campesinos, cómo deberían haber votado en una de sus ciudades. Sí. Eso en sí mismo es un insulto de proporciones increíbles. Da igual dónde te sitúes en la línea entre prorruso, bueno, pro-ucraniano, anti-ucraniano, globalista o antiglobalista. Quiero decir, el hecho de que el jefe de un país con quizá la mitad de población que Nueva York te eche una bronca sobre a quién deberías o no deberías haber votado. Pero ¿quién demonios eres tú? Es lo mismo que si Ursula von der Leyen fuera a Pekín y les echara una bronca a los chinos por a quién deberían haber votado en una de sus ciudades. Es el mismo nivel. Esto simplemente me demuestra que la arrogancia no tiene tanto que ver con el Estado grande frente al Estado pequeño. Está integrada en todo el sistema. Es como los israelíes y Netanyahu se sienten igual de legitimados para decirles a los campesinos cómo deben votar, que el centro de la UARE para decirles a los rumanos cómo votar y a quién pueden o no pueden tener en sus puestos de liderazgo. Es, ya sabes, una especie de enfermedad del occidente colectivo. Pero rumanos al menos forman organización, ¿no? En cambio, los israelíes, al menos oficialmente, no forman parte de Estados Unidos. No son el único estado que no gobierna a todos.
Oficialmente. Quiero decir, creo que a estas alturas todos entendemos que son un solo corazón y una sola alma. Son una especie de sistema complejo. Pero quizá deberíamos volver a toda la situación en el campo de batalla, porque me parece que en ambos escenarios, en los dos, los estadounidenses han conseguido crearse una acumulación bastante profunda de problemas de la que ahora no son capaces de salir. Sí, los ventiladores ya no giran. Les está entrando tanta mierda. Y puede ir a peor. Tienes a los neoconservadores resucitados del Congreso de Estados Unidos gritando que se cierre el espacio aéreo sobre Ucrania. Esto ya salió en 22, en 23, y básicamente les dijeron que eso sería la Tercera Guerra Mundial, un conflicto directo, y que Estados Unidos perdería muchos aviones. Y parece que dieron marcha atrás, pero ahora se sienten envalentonados y vuelven a la carga. Los cierran a Ucrania. Al mismo tiempo, ahora tenemos en el Congreso un proyecto de ley, ya sabe, el proyecto Graham-Blumenthal, que pretende imponer aranceles de hasta el 100% a países que todavía comercien con Rusia, por supuesto China, India y un par más. Y esto llega en un momento en que la economía mundial ya está hecha añicos por lo que está ocurriendo en el Estrecho de Hormuz, y la economía estadounidense está pasando dificultades. Quiero decir, da la impresión de que están cavando cada vez más hondo. Y esto todavía no ha salido adelante. Si sale adelante, se convertirá en una especie de poder discrecional para Donald Trump. Así que no está decidido en absoluto, pero parece un desarrollo muy extraño, muy disparatado. Se está perjudicando a sí misma, aún más que antes. Siempre es todavía peor que eso, porque, por cierto, está la burbuja de la IA, y la burbuja de la IA está creciendo sobre una base de energía nuclear. Porque ¿sabéis qué? Cuando instalas centros de datos con servidores que se extienden a lo largo de 10 o 15 kilómetros y necesitas enfriarlos hasta menos 250 grados Fahrenheit, además de la cantidad de electricidad que consumen y del calor que generan con tanta potencia de servidores, la única forma de hacerlo es con energía nuclear. Necesitas gigavatios, y probablemente más de unos pocos gigavatios. Quiero decir, algunos de esos grandes centros que están planeando necesitarán varias centrales nucleares. Es una locura, la cantidad de energía de la que estás hablando. Y ahora mismo los centros de datos más pequeños, como el de Tennessee, funcionan con gas. ¿Y adivina quién acaba pagando las facturas extra de electricidad? Los ciudadanos, no la empresa. Para conseguir que la empresa construyera en Tennessee, le dieron energía gratis. Es una locura. La gente está poniendo el grito en el cielo porque sus facturas de electricidad se han disparado una barbaridad. Hablan de unos $250 más por hogar al año. Lo multiplicas por varios millones de hogares. Es muchísimo dinero. Pero a estas alturas, ¿adivina quién procesa el 70% del uranio mundial? Eso es Rusia. Por cierto, Estados Unidos continental no tiene uranio para empezar, y mucho menos capacidad para procesarlo. Canadá sí tiene, en cambio. Pero el problema es, ¿qué haces con él? No tienes capacidad de procesamiento. Francia tiene una buena parte, China tiene una parte, pero Rusia tiene el 70% del uranio mundial. Y Estados Unidos compra a Rusia uranio enriquecido para sus centrales nucleares. Así que bueno, adelante. Pero incluso se habla de aplicar aranceles del 500% a cualquier cosa importada a Estados Unidos. Así que sí, claro, seguirán comprando uranio ruso a 5 o 6 veces el coste. Bienvenidos a nuestra factura de la luz. En 2022, en 2023, en 2024, era más fácil seguir la lógica de hacia dónde se suponía que iba esto, porque había una especie de... No estaba claro hasta qué punto los distintos sistemas económicos podrían mantenerse al ritmo, ni las capacidades industriales para fabricar todos los instrumentos de guerra que necesitas, ni las tácticas en el campo de batalla. No estaba claro.
Pero ahora ya está muy claro. Y si escuchamos lo que Vladimir Putin dijo realmente esta semana cuando se dirigía a creo que eran los diputados de la Duma, o era el cuerpo de oficiales. Lo he olvidado, pero estaba de bastante buen humor y decía algo así como, bueno, hacemos frente a lo que usan contra nosotros, refiriéndose a los drones, y mantenemos nuestra postura. Continuamos con la operación militar especial porque está dando resultados. Rusia, quiero decir, la guerra de desgaste está funcionando, el avance está funcionando, y la prudencia de no dejar que mueran demasiados soldados propios también está funcionando. Así que mantenemos nuestra postura y no dejamos que los demás nos provoquen. No veo que Rusia vaya a cambiar ese enfoque pronto, y eso de hecho me tranquiliza un poco. Me preocupaba que Rusia se enfadara tanto, también por los ataques a la fábrica y los almacenes de Wild Berries, que acabara haciendo algo, ya sabe, movida por la ira. Pero parece que Vladimir Putin está bastante decidido a no hacerlo y simplemente a mantener esa postura. ¿Es también su análisis? Sí, eso es. ¿Cuánto tiempo puede mantenerlo? No lo sé, porque la presión está aumentando. Sobre todo porque Ucrania y Occidente apuntan cada vez más a los civiles. Ese es el objetivo fácil, y tarde o temprano Rusia tiene que responder con mucha más fuerza. Bueno, por cierto, ya hemos visto a Rusia hacer esto cerrando el Mar Negro. El Mar Negro está en la práctica cerrado, y ha atacado petroleros que no son ni rusos ni ucranianos. Ha atacado petroleros turcos. Ha atacado petroleros de países de la OTAN que entran allí. Lo cierran. Si vais a entrar ahí, os vamos a atacar. Y punto. Y no hemos visto a la OTAN apresurarse a enviar su armada para que se convierta en arrecifes. Se quejan, protestan, se lamentan, pero no van a hacer nada directamente porque lo último que necesitan los turcos es una gran guerra con Rusia. Y Ucrania ha atacado barcos turcos, ha atacado barcos griegos, ha atacado numerosos barcos de la OTAN. Ucrania a todos los efectos tiene cerrados todos sus puertos del Danubio y del Mar Negro, lo cual es un desastre para ellos en varios sentidos. Primero, gran parte del equipamiento más pesado llegaba por esa vía, por barco. Además, estaban exportando algunas de las armas pesadas que les dio Estados Unidos. Créanme, Estados Unidos sabe de esto, por mucho que diga que no. Así que los países que operan a través de esos puertos les cubren de grano y lo envían fuera. Para Ucrania, exportar su propio grano por ferrocarril sería muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta los recursos limitados que tienen ahora. O por camión, lo que seguro que hace muy felices a Polonia, Rumanía y a todos los demás. No quieren grano ucraniano. Bueno, puede que el gobierno sí, la gente del sector agrícola desde luego que no. Y por cierto, gran parte de eso iba en realidad a Francia y Alemania. Así que encarecerá algo los alimentos en esas zonas. Pero para Ucrania también supone una gran pérdida de beneficios. Salían semillas de girasol, aceite de girasol, grano, etc. Han perdido esos puertos. Se acabó. Los puertos están destruidos. Los envíos son atacados constantemente. Los drones Herang 4 Genopalatritis y por cierto, Guerrero lo hemos mencionado antes. Los drones Herang tienen misiles antiaéreos. Los ucranianos intentaron derribarlos con helicópteros y fueron derribados por un dron Herang 4 que después siguió volando hacia su objetivo. Sí, hemos llegado a ese nivel de sofisticación. Así que todo esto surgió de la campaña ucraniana, de Ucrania y la OTAN, en el este del Mar Negro y el Mar de Azov, a la que Rusia respondió con una campaña para cerrar el oeste del Mar Negro. Así que sí, hay una escalada. Puede que, por ahora, no sea una cedeniuduen contra países europeos no rusos, pero puede escalar hasta ese punto. Sí, el peligro de una escalada, desde luego, no ha desaparecido. Pero, ¿qué cree que está haciendo ahora Rusia ante estos ataques con drones? Porque incluso ahora que Fyodorov, el antiguo ministro de Defensa de Ucrania,
ha sido sustituido. Al parecer, se sigue aplicando toda su estrategia de drones. Siguen produciéndose ataques casi todas las noches, con cientos de drones. ¿Cómo está afectando eso a Rusia en este momento? Bueno, los sistemas antiaéreos se están mejorando y ampliando constantemente. Rusia ha atacado la parte logística de estos drones, lo que ha obligado a lanzarlos desde más lejos, porque han destruido las estaciones de repostaje y las instalaciones de almacenamiento de estas camionetas ligeras, de los camiones civiles que se utilizan. Pero sobre todo, las instalaciones de combustible. Han destruido, literalmente destruido, todas las gasolineras de varias provincias fronterizas, y ahora están avanzando hacia zonas más interiores. Eso complica mucho más la logística. Así que los drones tienen que lanzarse desde más lejos, lo que da mucho más tiempo para detectarlos en las firmas de radar, prepararse, derribarlos y activar ese número mientras vuelan hacia adentro. Sin embargo, siguen produciéndose ataques contra civiles de forma constante. No voy a decir dónde estoy, obviamente, por razones obvias, pero sí diré que las sirenas suenan muchas veces al día por drones que sobrevuelan estas zonas en distintas direcciones. Y ya sabe, la mayoría de los rusos reaccionan como vale, otra vez las sirenas. La gente apenas reacciona. Es difícil impresionar a los rusos, pero están atacando. Y lo que atacan, si uno se fija, son casi exclusivamente viviendas civiles, casas unifamiliares, edificios de varias plantas. Eso es lo que buscan. Las refinerías están volviendo a ponerse en funcionamiento. Las que han resultado dañadas ahora tienen sus propios camiones armados para defenderlas. Así que esa protección se está ampliando, pero no se puede poner un camión armado en cada edificio. Un edificio de apartamentos de 10 o 20 plantas. Así que ese es un gran problema. Y los ucranianos apuntan principalmente, los ucranianos, la OTAN, Estados Unidos, la OTAN apuntan principalmente a civiles. Esta es una guerra terrorista. Estados Unidos siempre ha recurrido a matar civiles cuando no puede atacar al ejército. Lo ha hecho desde, si se profundiza lo suficiente en la historia de Estados Unidos, básicamente siempre lo ha hecho. Pero, si vamos a centrarnos en la historia más moderna, 5 millones de alemanes muertos por los bombardeos incendiarios de toda Alemania. ¿Qué recuerda el mundo? Recuerda Dresde. Dresde fue solo la última ciudad. Todas las ciudades alemanas fueron bombardeadas con bombas incendiarias. 70.000 muertos en Francia por los bombardeos incendiarios de pueblos y ciudades del norte de Francia, muchos de los cuales ni siquiera tenían soldados alemanes allí para siempre. Nadie entendía realmente por qué los estaban aniquilando. Literalmente, aniquilando de una forma apocalíptica. Y luego ya saben lo que pasó en Japón. Para empezar, los bombardeos incendiarios de ciudades japonesas. 500.000 de muertos en Tokio en un solo ataque, muchos más que en Nagasaki o Hiroshima. Y después tuvimos lo mismo en Corea del Norte, lo mismo en Vietnam del Norte, y así sucesivamente. Quiero decir, podemos avanzar hasta Mosul, donde Estados Unidos prácticamente arrasó la ciudad para, entre comillas, liberarla. Y esta es la táctica habitual. Estados Unidos lo hizo en Yugoslavia. No pueden encontrar a un ejército, empiezan a asesinar civiles. Esa es la política de Estados Unidos, guste o no, pero esa es la realidad y esa es su historia, por mucho que quieran maquillarla. Sí, la única ciudad suiza en la que murieron civiles, un par de docenas de civiles durante la Segunda Guerra Mundial, fue Schaffhausen, que fue bombardeada por los estadounidenses, no por los alemanes. Fueron los estadounidenses. Se disculparon ese mismo día. Creían que era una ciudad alemana y está lo bastante cerca de la frontera, así que quién sabe. Pero sí, atacar infraestructuras civiles es una práctica habitual. Y al parecer, esto es hacia donde Estados Unidos se ha ido abriendo camino, ¿no? Avanzando poco a poco hasta poder atacar objetivos civiles a voluntad dentro de Rusia, sin que Rusia esté dispuesta a hacer algo similar al otro lado.
Así que existe esta simetría, algo que señalan Brian Berletic y otros, que en realidad ha hecho ahora muy posibles estos ataques directos contra Rusia. De nuevo, las líneas rojas se han ido desplazando una y otra vez. Y aquí es donde personas como él dicen que esto es insostenible y que Rusia algo tiene que pasar. De lo contrario, van a seguir avanzando y van a escalar aún más, con la esperanza de que Rusia mantenga la máxima contención. ¿Qué pasa con esa máxima contención? Porque a mí me parece que la estrategia es mantenerla. Lo es. Desde Occidente resulta bastante evidente. ¿Cuánto tiempo mantendrá Rusia esa contención? Bueno, en primer lugar, Rusia no se está conteniendo por completo. Lo hemos visto. Diré simplemente que ha habido incendios en ministerios y cosas así por toda Europa, en zonas industriales. No sabemos de dónde viene. Puede ser accidental, puede no serlo. No puedo descartar eso. Pero en segundo lugar, Rusia ha cerrado, como dije, el Mar Negro Occidental y ha atacado petroleros europeos y de otros países, barcos que se dirigían a Odessa y a otros puertos. Así que no se está conteniendo del todo. ¿Cuánto tiempo mantendrá las restricciones que todavía está manteniendo? Esa es una buena pregunta. Pero la presión está creciendo. Con cada civil muerto aumenta la presión sobre Vladimir Vladimirovich, sobre el gobierno. Así que eso tarde o temprano va a romperse. Y llegarán los contraataques. Quiero decir, Soso puede seguir provocando un tiempo antes de que te lance un zarpazo. Esa es la realidad de la política. Sí, creo que por parte de la OTAN, ese es en realidad uno de los cálculos, ¿no? Mantener estas provocaciones. Pero todo eso se debe a que la situación real en el campo de batalla se está deteriorando para ellos. Y quizá, tú tienes una visión muy detallada de lo que está ocurriendo realmente. Lo último que sé, también gracias a la buena gente de Dead Duran, es que las batallas actuales son por las últimas fortificaciones en el Donbass. Después de eso, habría llanuras abiertas hasta el Dnieper y quizá incluso más allá. ¿Cuál es tu valoración de cómo están las defensas de Ucrania en estos momentos? Porque afrontémoslo, durante los últimos 4 años han podido mantener esas defensas y resistir en sus posiciones. Quiero decir, se han retirado, pero poco a poco. Así que, ¿dónde estamos ahora? Bueno, sí, el Donbass en particular es esta gigantesca aglomeración de ciudades y pueblos, no solo de norte a sur, sino también de este a oeste. Así que han tenido una defensa en profundidad. Llevan bastante tiempo preparando estas posiciones, desde 2014. El problema es que esto es todo. Antes podían mantener sus posiciones hasta que ya no podían hacerlo, o hasta que las bajas del lado ucraniano eran tan elevadas que no podían volver a meter a nadie allí. Entonces se retiraban o acababan siendo expulsados. Y sí, retrocedían 3, 4, 5 kilómetros hasta la siguiente ciudad y luego la siguiente. A veces incluso menos que eso, quizá 2 kilómetros de profundidad, de línea en línea, en línea en línea. Y entonces se llega al final de la línea, literalmente detrás de la aglomeración de... Son campos abiertos. Esos campos abiertos ya están bajo fuego de drones, artillería y aviación. Así que hacer llegar suministros ya es bastante difícil, aunque se puede atravesando los campos. Cuando llegue finales de septiembre o la segunda mitad de septiembre, depende de cuándo empiecen de verdad las lluvias, todo eso se convertirá en barro, y lo único que quedará serán las carreteras de tierra compactada, y eso será mucho más difícil. Así que cualquiera que siga allí, cualquier soldado ucraniano que aún esté allí a finales de septiembre, va a morir allí, o puede que se rinda, pero no se va a ir. No tienen a dónde ir. Después hay pequeños pueblos, no están preparados, no hay una línea concreta, hay algunas fortificaciones de campaña que han excavado, trincheras, pero no forman una línea continua, no tienen suficiente personal para cubrirlas, y están en campos abiertos.
No tienen las ventajas de estar anclados a nada que esté realmente fortificado. Así que ahí tienen un problema enorme. El frente avanzado está ahora mismo a unos 5 kilómetros y medio de Kramatorsk, Drushkivka y Sloviansk. Todo ha dejado de avanzar porque Rusia está consolidando posiciones, porque tenía distintas puntas de lanza avanzando. Ahora están consolidando el territorio entre esas bolsas de resistencia ucraniana y empiezan a avanzar poco a poco. Luego, en la última localidad al sur de Drushkivka ya hay combates. Eso casi se extiende hasta esa localidad. Es el flanco sur, avanzando por la carretera que atraviesa todas estas localidades, la autopista principal. Y Krasny Liman es, a estas alturas, una operación de limpieza. Y eso está a unos 10 kilómetros al norte de Sloviansk. Y está en terreno elevado, así que se domina directamente Sloviansk con artillería, drones y demás. Así que ese frente empezará a avanzar hacia Sloviansk antes de que termine el verano. Y luego está Dobropilla, la RPD, la provincia de Donetsk, la República Popular de Donetsk. Las fuerzas rusas llegaron hasta Dnipropetrovsk, alcanzaron sus límites, inmovilizaron allí a los soldados ucranianos y ahora han empezado a avanzar en varias direcciones a su alrededor. Hay una gran ruptura en el sur que ha ido ganando terreno en dirección a Dnipropetrovsk. Pero la mayor amenaza de todas es lo que está ocurriendo al norte de Dnipropetrovsk. Así que, en vez de cercar esa ciudad e invertir recursos para intentar tomarla, han fijado allí a los ucranianos para que no puedan salir. De lo contrario, la ciudad caerá. Pero se está preparando un gran avance justo al norte, que llevará a las fuerzas por detrás de Drushkivka y Kramatorsk. Así que, además, se trata de un envolvimiento en profundidad. Tienes un movimiento de pinza, tienes un asalto frontal y ahora tienes un envolvimiento en profundidad en esa zona. Así que, aunque te estén expulsando de la ciudad, puede que no tengas a dónde huir, porque las fuerzas rusas ya estarán detrás de ti. ¿Y entonces qué haces? Esto va a ser un gran desastre. Pero esta es la zona que está acaparando la mayor parte de la atención rusa en este momento, aunque no es el único lugar. El noreste del óblast de Kharkov está casi totalmente tomado. Eso supone alrededor del 15% del óblast, pero en realidad reduciría las líneas del frente en esa zona en aproximadamente 3/4 partes, así que se podrían concentrar mucho mejor las tropas. Esto es todo lo que queda al este del río Seversky Donets, que pasa al este de Kharkov. Sumy, las tropas rusas están a las puertas de Sumy, así que esa es otra ciudad. Y Sumy, aunque no sea una ciudad clave en cuanto a líneas defensivas, sí es un centro logístico clave. Hay autopistas importantes que van de Kiev y de Chernigov a Sumy, de Sumy a Kursk, y luego bajan hacia Yarkov al sureste hasta Yarkov, así que esa es la principal vía de abastecimiento de Yarkov hacia el este. Si la cortas, Yarkov queda prácticamente rodeada, tiene ríos al sur. Puedes cortar los puentes sobre el río Seversky Donets y Yarkov queda prácticamente aislada. Así que esto supone un corte de la logística y un cerco en profundidad de Yarkov, porque la estás aislando en la zona. Así que ya sabes, esto sigue avanzando, va a seguir avanzando. Llegados a este punto, los ucranianos no pueden hacer gran cosa. Están demasiado dispersos. Pueden meter a la OTAN, ya sabes. Francia podría aportar otros 40,000 soldados de combate. Eso supondría un pequeño impacto durante una semana, 2 semanas o un mes, antes de que no quede mucho de ellos. Alemania podría hacer incluso menos. Polonia, si de verdad quiere luchar. Pero ya sabes, Polonia. Si piensas en la situación entre Polonia, Varsovia y Kiev, ahora está todo preparado para que Varsovia entre. Y creo que vamos a recuperar nuestros territorios. Muchas gracias. Verá, toda la parte occidental y noroccidental de Ucrania se convertirá en un protectorado para los ciudadanos a los que hemos concedido o para las personas a las que hemos dado la tarjeta polaca. Esto les otorga, básicamente,
No son ciudadanos, pero tienen algo parecido a las green cards estadounidenses. Se les permite tener residencia permanente en Polonia cuando quieran entrar allí, así que les falta solo un paso para ser ciudadanos. Por tanto, Polonia tiene una base política para seguir Irland verfrängt. Para proteger la violencia ucraniana en Polonia se está disparando ahora mismo. Todo esto suena bastante dramático en realidad para Ucrania. Quiero decir, ¿cuál es su intuición? En algún momento algo va a acelerarse, ¿no? Algo va a cambiar la situación. De momento sigue habiendo esta lucha cuerpo a cuerpo, pero en algún momento esto se va a abrir, ¿verdad? Y va a provocar bastante pánico si Ucrania y también Kiev quedan quizá lo bastante expuestas al avance. ¿Qué opina? ¿Sigue siendo así? Porque me parece que Vladimir Putin está, de hecho, bastante optimista en este momento. ¿Cree que este podría ser el verano que conduzca a un cambio bastante dramático en el mapa, que permita también un cambio en la política sobre lo que es posible y lo que no? Puede que sea este verano, pero hacia el final del verano. Puede que sea en otoño y a comienzos del invierno, durante la temporada otoñal. Todo depende de cuánto tiempo aguante la moral ucraniana en esa última línea de defensa. Porque una vez que se rompa, al menos hasta llegar a Dnepropetrovsk, se liberarán muchas fuerzas rusas que podrán trasladarse a otras zonas. Segundo, eso supondrá un golpe muy fuerte para la moral del ejército ucraniano y de la población ucraniana. Una vez que todo eso desaparezca, que desaparezca esa última gran línea defensiva, y el avance ruso, incluso si el avance ruso fuera de, digamos, 300 o 400 metros al día, es decir, 2 o 3 kilómetros de profundidad por semana, eso ya es mucho comparado con todo lo que ha estado ocurriendo durante los últimos 5 meses. Eso supone un avance enorme. Y la verdad, va a acelerarse, porque incluso en la guerra con drones, ya saben, los operadores de drones suelen estar bastante cerca del frente. Y todo va bien mientras el frente no se mueve mucho, o no se mueve en absoluto. Pueden llegar hasta allí, realizar sus misiones y regresar. Pero si el frente se mueve de forma continua, es mucho más difícil llevar a los operadores de drones hasta allí y mantenerlos con vida. Porque por delante de ese frente, por cierto, va a haber muchísimas unidades de reconocimiento y sabotaje desplegándose. Básicamente los hostigadores del mundo moderno van a desplegarse por delante. Y eso va a plantear un problema enorme para cualquiera que intente llevar operadores de drones. Pero los operadores de drones van a tener que empezar a trabajar desde más adentro, lo que va a limitar su capacidad para atacar más allá de las líneas rusas. Así que va a generar muchos problemas. Y el pánico, va a haber pánico social, mucho más del que hay ahora mismo. La fatiga social es muy alta en Ucrania. Según las pocas encuestas en las que se puede confiar, más del 60% quiere algún tipo de final negociado. Sí, y probablemente, si empiezas a preguntarles, ¿quieren celebrar un referéndum? ¿Quieren seguir en Ucrania, pasar a Rusia, ir a Polonia o ir a Hungría? Te sorprendería lo poco que quedaría de Ucrania alrededor de Ucrania en ese momento. Así que esa es la situación, y no sé cuánto tiempo van a poder mantenerse en el poder los elementos internos. Última cuestión. ¿Cuál cree que será la estrategia política de Rusia a partir de ahora para imaginar de algún modo una situación de posguerra? Porque quiero decir, si consiguen hacerlo, si logran ganar la guerra y ponerle fin, entonces los europeos y los nativos perderán su pequeño juguete, ¿no?, con el que atacar a Rusia. Así que, ¿cómo cree que Rusia va a intentar abordar esta situación? Lo que quería desde hace 4 años y medio, una situación de seguridad, una zona de seguridad. Es muy difícil responder porque hay muchas hipótesis. Está la hipótesis de que la OTAN se precipite a esta guerra y cometa un error estúpido. Bueno, uno pensaría que sería un error, pero puede que esté planeado de antemano por Úrsula.
No le importa que los españoles estén ardiendo, que los franceses estén ardiendo. Probablemente tampoco le importe que ciudades enteras estén ardiendo, siempre que no sean ella y su familia. Así que está ese elemento, ya sabe, hasta qué punto van a entrar plenamente en la guerra. Eso podría cambiar las cuentas en cierta medida. Que Kiev sea tomada, que Kiev sea anexionada o que no lo sea, ¿qué quedará del Estado ucraniano, si es que queda algo? Ya sabe, si las fuerzas rusas están mirando al otro lado de la frontera, frente a fuerzas polacas que están en algún punto del centro del oeste de Ucrania, probablemente eso sería, de hecho, una cuestión pacífica, porque dudo que los polacos hayan ganado una gran guerra contra Rusia en ese momento. Querrán absorber lo que hayan recuperado. Eso podría ser, de hecho, una frontera muy estable en ese momento, teniendo en cuenta las últimas encuestas. El 73% de los polacos muestran que no soportan a los ucranianos. Ya sabe, todo eso de tenemos que ayudarles ha desaparecido. Se ha evaporado por completo. Así que hay muchas incógnitas. Es muy difícil decir cómo va a acabar y depende de lo que hagan los estadounidenses y los británicos, los mayores belicistas de la Tierra este momento. Tengo que ir. Me quiero un minuto step toward the train. Sí, y quiero ir cerrando aquí. Muchas gracias, Stas, por este repaso. Es demasiado complicado, pero volveremos a hablar contigo y que termines muy bien tus vacaciones. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Hoy en día hay algo de lo que hablar en los asuntos internacionales.